¿Alguna vez has sentido que haces ejercicio, comes relativamente bien, intentas bajar de peso, pero la grasa del abdomen simplemente no desaparece? Lo más sorprendente es que, en muchos casos, el problema no comienza con lo que comes durante el día, sino con los primeros minutos después de abrir los ojos. Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a contarte, porque podría cambiar por completo la manera en que entiendes tu metabolismo. Hay 5 hábitos matutinos que millones de personas consideran saludables, pero que en realidad pueden mantener elevado el cortisol durante demasiado tiempo, favoreciendo el almacenamiento de grasa visceral, aumentando el apetito y dificultando la pérdida de peso. Hoy voy a explicarte qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo y por qué casi nadie te lo cuenta. El cortisol no es tu enemigo. Hasta que lo obligas a trabajar demasiado, muchos pacientes llegan pensando que el cortisol es una hormona mala. La realidad es mucho más interesante. El cortisol es esencial para la vida. Sin él, simplemente no podríamos despertar cada mañana, mantener estable la glucosa o responder ante una situación de peligro. Nuestro organismo sigue un reloj biológico extremadamente preciso. Durante las primeras horas de la mañana, ocurre lo que los científicos llaman la respuesta del cortisol al despertar. Es un aumento completamente natural que prepara al cerebro, al corazón, a los músculos y al metabolismo para iniciar el día con energía. Imagina que el cortisol es como el director de una orquesta. Durante unos minutos, coordina a todos los instrumentos para que comiencen a tocar en perfecta armonía. El problema aparece cuando nosotros mismos obligamos a ese director a seguir trabajando sin descanso durante horas. Diversas investigaciones muestran que el estrés crónico y la alteración del ritmo circadiano pueden modificar esta respuesta fisiológica, favoreciendo un ambiente hormonal asociado con resistencia a la insulina, aumento del apetito y mayor acumulación de grasa abdominal. Probablemente tú también lo has vivido. Haces dieta, entrenas con disciplina y aún así, la cintura parece no cambiar. Entonces empiezas a culparte pensando que te falta fuerza de voluntad. No quiero alarmarte, pero necesito que entiendas algo importante. Muchas veces, el problema no está únicamente en las calorías. También depende del momento en que tu cuerpo recibe determinados estímulos hormonales. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Porque el primer hábito parece completamente inofensivo, pero puede alterar todo el funcionamiento del resto del día. Posponer la alarma. Una y otra vez suena la alarma. La apagas, 5 minutos más. Vuelve a sonar. La vuelves a apagar. Y repites este ciclo varias veces. Si haces esto con frecuencia, probablemente creas que estás descansando un poco más. Sin embargo, tu cerebro está viviendo una experiencia completamente diferente. Cada vez que vuelves a dormirte, el organismo intenta reiniciar nuevamente el proceso de despertar. Es como si arrancaras un automóvil y lo apagaras repetidamente antes de comenzar a conducir. Ese esfuerzo constante genera un despertar mucho menos eficiente. Mientras tanto, el cortisol intenta seguir el ritmo normal del reloj biológico, pero recibe señales contradictorias. El cerebro espera actividad, luego descanso, luego actividad otra vez. Esa confusión puede traducirse en mayor sensación de cansancio durante toda la mañana. Lo preocupante es que muchas personas compensan ese agotamiento con azúcar o grandes cantidades de café, iniciando un círculo que mantiene activado el sistema del estrés durante horas. Además, cuando duermes de forma fragmentada en esos últimos minutos, rara vez alcanzas fases profundas y reparadoras del sueño. En otras palabras, esos minutos adicionales casi nunca aportan un descanso real. Muchos pacientes me dicen: «Doctor, siento que entre más pospongo la alarma, más cansado me levanto». Y tienen razón, no es una sensación psicológica. Existe una explicación fisiológica detrás de ello. Si esto te está pasando, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cuántas personas siguen haciendo este hábito sin conocer sus consecuencias. Pero espera, porque el siguiente error parece aún más saludable. Y es precisamente por eso que resulta tan peligroso. Entrenar a máxima intensidad. Apenas abres los ojos, durante años escuchamos una frase que parecía incuestionable. Entrenar en ayunas quema más grasa. La realidad es mucho más compleja. No estoy diciendo que entrenar temprano sea malo. De hecho, para muchas personas puede ser una excelente estrategia. El problema aparece cuando despiertas. Tu cortisol ya se encuentra naturalmente elevado, y sin darle tiempo al organismo para estabilizarse, realizas un entrenamiento extremadamente intenso. Piensa en tu cuerpo como si fuera un motor recién encendido durante una mañana muy fría. Antes de exigir el máximo rendimiento, necesita lubricarse, calentarse y preparar todos sus sistemas internos. Cuando comienzas directamente con ejercicios explosivos de alta intensidad, tu organismo interpreta que enfrenta una amenaza adicional. Como respuesta, puede aumentar aún más la liberación de hormonas relacionadas con el estrés.
En personas con buen descanso, excelente alimentación y adecuada recuperación, esto no suele representar un problema importante. Sin embargo, cuando existe déficit de sueño, estrés laboral, mala alimentación o exceso de entrenamiento, la historia cambia completamente. Es entonces cuando muchas personas empiezan a notar fatiga persistente, dificultad para recuperarse, aumento del hambre durante el día e incluso mayor acumulación de grasa alrededor del abdomen. Y aquí aparece el verdadero problema. La grasa visceral no solo representa un cambio estético. Está asociada con un mayor riesgo de alteraciones metabólicas, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 cuando se acumula de forma excesiva. Lo más interesante es que muchas personas responden entrenando todavía más fuerte, creyendo que la solución consiste en aumentar el esfuerzo. Pero la siguiente costumbre multiplica todavía más este efecto y está presente en millones de hogares cada mañana. El café en ayunas. Cuando tu primera taza trabaja en contra de tu metabolismo. Hay un hábito que veo prácticamente todos los días en la consulta. La persona se despierta, apenas abre los ojos, prepara un café bien cargado y sale corriendo al trabajo sin haber probado un solo bocado. Muchos creen que esta rutina acelera el metabolismo y ayuda a quemar grasa. La realidad es que depende completamente del contexto. No es el café el problema, sino el momento en el que lo consumes y el estado en el que se encuentra tu organismo. Quiero que imagines que tu cuerpo es una ciudad que acaba de amanecer. Las luces apenas empiezan a encenderse. Los sistemas de transporte se están organizando y las fábricas comienzan su actividad. De repente, llega una orden de máxima alerta cuando todavía nadie ha terminado de prepararse. Eso es lo que puede ocurrir cuando combinas el aumento natural del cortisol con una dosis elevada de cafeína en ayunas. La cafeína estimula el sistema nervioso y puede aumentar el estado de alerta, algo que resulta beneficioso para muchas personas. Sin embargo, cuando se consume inmediatamente al despertar, especialmente después de una mala noche de sueño o durante periodos de mucho estrés, puede intensificar la respuesta fisiológica del organismo. Estudios científicos han mostrado que la cafeína puede elevar temporalmente el cortisol, especialmente en personas sensibles o cuando se consume en momentos de alta activación hormonal. Si además existe privación de sueño o estrés psicológico, ese efecto puede ser aún más evidente. Lo preocupante es que este aumento de energía suele ser engañoso. Durante unas horas sientes que puedes con todo, pero después aparece el cansancio, la dificultad para concentrarte y el deseo de buscar más café, bebidas energéticas o alimentos ricos en azúcar. Muchos pacientes me dicen, doctor, sin café no soy persona. Pero cuando analizamos su rutina completa descubrimos que el problema no era la falta de café, sino la falta de recuperación, de sueño y de una estrategia adecuada al comenzar el día. No significa que debas eliminar el café si te gusta. Para la mayoría de las personas, consumido con moderación y en el contexto adecuado, puede formar parte de una alimentación saludable. El verdadero cambio consiste en darle primero al organismo unos minutos para activarse de forma natural, hidratarte correctamente, y cuando sea posible, acompañarlo de alimentos ricos en proteínas o consumirlo un poco más tarde. Y aquí es donde casi todos vuelven a equivocarse. Porque existe otro hábito que parece insignificante, pero que puede mantener elevado el estrés interno durante el resto de la mañana. Despertar y mirar el celular en los primeros minutos. Probablemente tú también lo has vivido. Abres los ojos y antes incluso de levantarte de la cama, ya estás revisando mensajes, correos electrónicos, noticias o redes sociales. En menos de 5 minutos tu cerebro ha recibido decenas de estímulos diferentes. Lo que parecía una simple costumbre se convierte en una auténtica avalancha de información. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro aún está completando la transición entre el descanso nocturno y el estado de máxima alerta. Si en ese momento recibe problemas laborales, noticias negativas, discusiones o una sobrecarga constante de información, interpreta que el día comienza bajo presión. Es como encender 100 bombillos al mismo tiempo en una instalación eléctrica diseñada para hacerlo de manera gradual. Todo funciona, pero el sistema trabaja con una carga mucho mayor de la necesaria. Cada notificación genera una pequeña respuesta emocional. Algunas producen ansiedad, otras preocupación, y otras simplemente mantienen al cerebro en un estado de vigilancia constante. Cuando esto ocurre todos los días, la sensación de vivir acelerado termina convirtiéndose en la nueva normalidad. Lo más preocupante es que muchas personas ya ni siquiera son conscientes de ello. Creen que sentirse agotadas antes de las 9 de la mañana es algo completamente normal. No debería ser así. Tu primera hora del día es una de las más valiosas para regular el estado de ánimo, la concentración y el equilibrio hormonal. Dedicar unos minutos a respirar profundamente, exponerte a la luz natural, hidratarte
o simplemente comenzar el día sin estímulos innecesarios, puede marcar una diferencia enorme. ¿Te identificas con este hábito? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber cuántas personas revisan el teléfono incluso antes de salir de la cama. Pero espera, porque todavía falta el error que reúne varios de los anteriores y que puede explicar por qué tantas personas sienten que hacen todo bien. Y aún así, no logran perder grasa. Salir de casa sin hidratarte ni aportar proteínas. Después de varias horas de sueño, el organismo despierta con un cierto grado de deshidratación fisiológica. Durante la noche seguimos perdiendo agua a través de la respiración y la transpiración, aunque no nos demos cuenta. Sin embargo, millones de personas ignoran esta necesidad básica. Se levantan, toman únicamente café o simplemente salen de casa sin beber agua y sin consumir una cantidad adecuada de proteínas. Parece un detalle pequeño, pero sus consecuencias pueden acompañarte durante todo el día. El agua participa prácticamente en todas las reacciones metabólicas del organismo. Cuando la hidratación es insuficiente, es frecuente experimentar mayor fatiga, menor concentración e incluso confundir la sed con hambre, favoreciendo un consumo innecesario de alimentos. A esto se suma otro problema. Si el desayuno contiene muy poca proteína o directamente se omite, muchas personas llegan al mediodía con un hambre intensa que dificulta controlar las porciones y elegir alimentos de mejor calidad. Numerosas investigaciones muestran que una mayor ingesta de proteínas favorece la saciedad, ayuda a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso y aumenta ligeramente el gasto energético asociado a la digestión. Por eso, una estrategia sencilla puede ser comenzar el día con un buen vaso de agua y una fuente de proteínas de alta calidad, como huevos, yogur griego natural, queso fresco, leche, o según las necesidades individuales y la recomendación de un profesional. No se trata de buscar la dieta perfecta, se trata de darle al cuerpo las herramientas que necesita para funcionar como fue diseñado. Y aquí aparece el verdadero problema. Aunque corrijas todos estos hábitos, todavía existe un error silencioso que puede mantener elevado el cortisol durante semanas o incluso meses sin que apenas lo notes. Eso es precisamente lo que veremos en la siguiente parte. Allí, descubrirás el quinto hábito, por qué la falta de exposición a la luz natural altera tu reloj biológico y cómo construir una rutina matutina que realmente favorezca la pérdida de grasa, la salud hormonal y un metabolismo más eficiente. El hábito que casi nadie relaciona con el cortisol. No recibir luz solar al despertar. Quiero que prestes mucha atención a este punto, porque probablemente sea uno de los más infravalorados de toda la salud metabólica. Muchas personas pasan la primera hora del día dentro de una habitación con poca iluminación, mirando pantallas o trabajando bajo luz artificial, sin recibir prácticamente nada de luz natural. Puede parecer un detalle sin importancia, pero para tu cerebro representa una diferencia enorme. Dentro del cerebro existe una pequeña estructura llamada núcleo supraquiasmático, considerada el reloj biológico principal del organismo. Su función es coordinar miles de procesos diarios, desde la liberación de hormonas hasta la temperatura corporal, el apetito y el ciclo de sueño. La luz solar de la mañana actúa como un sincronizador natural. Es la señal que le indica al cerebro: el día ha comenzado. Cuando esa señal llega a tiempo, el organismo organiza mejor la producción de cortisol por la mañana y favorece que disminuya progresivamente durante el resto del día. En cambio, cuando pasas horas sin exponerte a la luz natural, ese reloj puede desajustarse. Como consecuencia, algunas personas experimentan más somnolencia durante la mañana, menor energía para entrenar, más dificultad para dormir por la noche y una sensación constante de cansancio. Imagina que tu cuerpo es una orquesta esperando al director. Si el director llega tarde, cada músico empieza a tocar cuando cree conveniente. El resultado es un concierto desordenado. Algo parecido ocurre cuando el reloj biológico pierde sincronía. Diversos estudios han encontrado que la exposición a la luz natural durante las primeras horas del día mejora el ritmo circadiano, favorece un sueño de mayor calidad y contribuye a una mejor regulación hormonal. Dormir mejor no solo aumenta la energía, también facilita el control del apetito y mejora la recuperación muscular. Muchos pacientes me dicen que comenzaron simplemente caminando 10 o 15 minutos al aire libre por la mañana. Y, semanas después, notaron que descansaban mejor, tenían menos ansiedad por la comida y entrenaban con más energía. No fue magia, fue fisiología. Y aquí es donde casi todos vuelven a cometer un error. Creen que necesitan suplementos costosos para mejorar su metabolismo cuando, en realidad, están ignorando uno de los estímulos más poderosos que la naturaleza les ofrece todos los días. Si este consejo te está resultando útil, deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir creando contenido basado en ciencia y no en mitos que solo generan confusión. Pero todavía queda una pregunta muy importante.
¿Qué deberías hacer exactamente al despertar para favorecer un metabolismo saludable? ¿Cómo debería ser una mañana que trabaje a favor de tu metabolismo? Después de escuchar estos 5 hábitos, es posible que pienses que las mañanas son un campo lleno de errores. Sin embargo, quiero darte una buena noticia. No necesitas transformar tu vida de un día para otro. Los cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, suelen producir resultados mucho más duraderos que las soluciones extremas. Lo primero es levantarte cuando suene la alarma, evitando entrar en ese ciclo de volver a dormir unos minutos. Después, hidrátate con agua para compensar la pérdida de líquidos durante la noche. Si tienes la posibilidad, dedica unos minutos a recibir luz natural. No hace falta correr una maratón ni hacer una rutina complicada. Una caminata tranquila o simplemente salir al balcón mientras el sol comienza a iluminar el ambiente ya representa una señal muy valiosa para tu reloj biológico. Si disfrutas del café, no tienes por qué eliminarlo. Puedes consumirlo de forma moderada y adaptarlo a tus necesidades, procurando que no sea el único combustible de toda la mañana. También es recomendable incluir una fuente adecuada de proteínas en el desayuno, especialmente si tu objetivo es preservar masa muscular o controlar el apetito durante el día. Y si entrenas temprano, recuerda que no todas las personas responden igual. Algunas se benefician de entrenar en ayunas, mientras que otras obtienen un mejor rendimiento después de una pequeña comida. Lo importante es observar cómo responde tu cuerpo y ajustar la estrategia según tus características individuales. La salud nunca depende de un solo hábito. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones que repetimos durante años. ¿Lo habías notado? Escribe salud en los comentarios si te gustaría que hiciera un video explicando cómo diseñar una rutina matutina perfecta para perder grasa y ganar masa muscular. Pero antes de despedirnos, quiero compartir contigo una reflexión que considero fundamental. Reflexión final. Vivimos en una época donde buscamos soluciones rápidas para problemas que tardaron años en construirse. Queremos perder grasa en pocas semanas, recuperar nuestra energía con una taza de café o compensar noches mal dormidas con entrenamientos cada vez más intensos. Sin embargo, el cuerpo humano no funciona así. Nuestro organismo responde a patrones, no a acciones aisladas. Cada mañana recibe señales que le indican si el entorno es seguro, si debe ahorrar energía o si puede invertir recursos en reparar tejidos, desarrollar músculo y mantener un metabolismo saludable. Por eso, los hábitos que parecen insignificantes terminan teniendo un impacto enorme cuando se repiten durante meses o incluso años. Tu cortisol no es un enemigo. Es una hormona indispensable para vivir. El problema aparece cuando nuestro estilo de vida la obliga a permanecer activada más tiempo del necesario. La buena noticia es que gran parte de estos factores están bajo tu control. Dormir mejor, respetar tu reloj biológico, hidratarte al despertar, exponerte a la luz natural, entrenar de forma inteligente y mantener una alimentación equilibrada son decisiones sencillas que, con el paso del tiempo, pueden transformar profundamente tu salud. Quiero que recuerdes esta frase. Tu cuerpo siempre está hablando. El problema es que muchas veces aprendemos a ignorarlo. Las decisiones que tomes mañana al despertar pueden influir no solo en cómo te ves frente al espejo, sino también en cómo funcionará tu metabolismo, tu corazón, tus músculos y tu cerebro dentro de 10 o 20 años. Gracias por acompañarme hasta el final. Déjame en los comentarios cuál de estos 5 hábitos fue el que más te sorprendió y cuál vas a empezar a cambiar desde mañana. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre salud, nutrición, metabolismo, hipertrofia, pérdida de grasa y longevidad, con información basada en evidencia científica, explicada de una forma sencilla y útil para tu vida diaria. Nos vemos en el próximo video.